A esta hora a través de la transmisión, a nuestro hermano Marvin Vivas, a nuestro hermano o hermana de Siré, Lilian Solano, Sonia Calix, José y aquellos que están conectados a esta hora. Muchas gracias por estar en sintonía de su iglesia. Bueno, amados hermanos, vamos a finalizar hoy el capítulo número 14. Recuérdese que en el capítulo 14 hemos estado hablando acerca de los débiles de la fe, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca también de los criticones, de los murmuradores, ¿verdad? De aquellos que vemos solo los defectos de los hermanos, pero no somos quien en orar por ellos, en llevarlos en oración, para que sea Dios restituyendo sus vidas y avivando ese fuego en nuestro ser y en nuestro interior. Y fíjense que ese es el problema de la iglesia del siglo XXI, que la iglesia del siglo XXI ha perdido la unidad. Y oiga bien, por eso es que estamos estudiando la carta de los Romanos y por eso estudiamos el libro de los Hechos, porque en estos tiempos no existían denominaciones. En estos tiempos, ¿quiénes existían? Los cristianos, los del camino. Por eso, oiga bien, por eso es que la iglesia, la verdadera iglesia por la que Cristo va a venir, oiga bien, no está ni dependemos de Martín Lutero. No dependemos de la iglesia católica, que los hermanos separados, ellos son los separados, porque se han desviado de la verdad. Pero la iglesia nace, oiga bien, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que Jesús iba camino a Emaús, ¿verdad? Entonces, después que Cristo muere y después que se encuentra con sus discípulos por 40 días, oiga bien, la iglesia se llamaban los del camino. Y fue, oiga bien, hasta allá en Antioquía que se les llamó por primera vez como cristianos, porque eran seguidores de ¿qué? Porque eran seguidores de Cristo. Entonces, oiga bien, la iglesia necesita ser restituida, la iglesia necesita una revolución, la iglesia, oiga bien, necesita una transformación. La iglesia necesita, oiga bien, romper, oiga bien, los vínculos denominacionales y saber quién que reina en la vida de la persona, en la iglesia, es Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, el problema de las denominaciones es que cada quien pone su manera de creer o de ser o de vivir su cristianismo. Mas Dios nos ha dejado la Biblia, oiga bien, para que la persona, oiga bien, viva de acuerdo a la palabra de Dios. No es malo que hayan denominaciones, no. El problema es cómo manejan las denominaciones. El problema es que como nosotros somos bautistas, los de las asambleas de Dios les prohíben que se metan con los bautistas. A los bautistas les prohíben que se metan con ¿quiénes? Con los proféticos. Y a esos no les hablen porque son del diablo. Entonces empezamos a hacer divisiones en la iglesia. Pero la iglesia, oiga bien, la iglesia primitiva no estaba dividida. Al contrario, la palabra dice que día a día se agregaban los que eran parte de ¿qué? De la iglesia. Entonces, oiga bien, el problema de la iglesia es que nos hemos vuelto criticones desde el pastor hasta cualquier otro. Y los pastores nos hemos vuelto tan críticos, oiga bien, por la sencilla razón que vemos actitudes en las personas, pero no deberíamos de criticarlas. ¿Qué deberíamos de hacer? Orar por las personas que necesitan la ayuda de Dios, orar por los débiles en la fe, orar por aquellos, oiga bien, que tienen necesidad de Dios. Entonces, oiga bien, usted y yo estamos aquí, ¿por qué? Porque tenemos necesidad de Dios, pues. Estamos aquí porque sabemos que el único que nos puede socorrer en medio de la prueba, de la dificultad y de la adversidad que estamos viviendo es Dios, aún sabiendo que lo que yo estoy atravesando es consecuencia de mi pecado, pero aún ahí, oiga bien, Dios me va a rescatar. Y el claro ejemplo de que los va a rescatar es el rey David, pues. Un rey, oiga bien, que adulteró, que mató, pero Dios ahí, en medio de esa tribulación, lo rescató. ¿Por qué? Porque vio la sinceridad de él. Entonces, oiga bien, ahora en esta noche, de los versículos 14 al 23, el apóstol Pablo, oiga bien, nos va a dar las instrucciones acerca de las cosas dudosas. ¿verdad? Y todo aquello que es dudoso,
oiga bien, nos es mejor a usted y a mí guardar silencio. Por eso, oiga bien, cuando usted ve personas hablando en lenguas, usted no puede decir, a ese un demonio se le ha metido, porque el cristiano no puede atribuirle las cosas de Dios al diablo. Entonces, si nosotros no practicamos ese tipo de cosas, entonces no opinemos, no hablemos. Lo que sí podemos criticar, oiga bien, ¿qué es que se pongan a bailar adentro de la iglesia, es que hagan discoteca, es que se pongan a bailar la quebradita, es que metan unos 80 payasos aquí y en vez de dar un culto celebren el Día del Niño con payasos dentro del templo. Que nosotros el 15 de septiembre pongamos aquí a las hermanas a bailar las cortadoras, ¿verdad? El carbonero, eso no se debe de hacer en una iglesia. Y allá vamos a ver hermanos Jolitos bailando ahí el carbonero, ¿verdad? ¿Ah? Y a la otra hermana ahí, no, eso no se hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada cosa en su lugar. Yo por eso, oiga bien, aquí en la iglesia el 15 de septiembre o cualquier domingo de septiembre, no cantamos ni el himno, ni decimos, no hacemos acto cívico aquí. ¿Por qué? Porque eso se hace en la escuela. Aquí se debe de ¿qué? De predicar la palabra de Dios. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo dice, lo más importante para Pablo era cortar estas actitudes negativas que los hermanos tenían entre ¿qué? Entre ellos. Pablo no lo puede dejar ahí, entonces él tiene la responsabilidad de orientar a los hermanos, especialmente ¿quién? Al débil en la fe, acerca de qué cosas puede o no puede hacer. Entonces, oiga bien, ¿cuál era el problema del débil en la fe? Dijimos, de que se andaba fijando en lo que los demás hacían, en lo que comían, en lo que vestían, en lo que calzaban. Entonces, oiga bien, muchas veces, por eso es que el pastor o usted no debe de andar publicando, oiga bien, que está comiéndose un gran pescadote, ¿verdad? Relleno de camarones, ¿verdad? Y a la par una copa de vino, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacer piedra de tropiezos para los débiles en la fe. ¿Qué pasaría si yo digo, aquí ando en Decameron? Un débil de la fe, ¿qué podría decir? Se anda gastando los diezmos y las ofrendas. Por eso no doy. Entonces, oiga bien, por eso es que hay cosas que mejor no se publican. ¿Para qué? Para no servirle de piedra de tropiezo a las personas. Esos son los débiles en la fe. Allá usted sube que anda por la ruta panorámica, que anda aquí, por allá tomándose un cafecito, comiéndose un postrecito. Oiga bien, un débil en la fe que usted lo tiene como contacto y usted lo pone en su estado, ¿qué pasa? Va a decir, ay, el hermano ahí dándome chile. Entonces, ¿qué pasa? Usted y yo no lo hacemos con ese propósito, pero como hay débiles en la fe, entonces por eso es que es mejor no hacerlo. Pero usted publica un versículo, ahí no dicen nada, ¿verdad? No le dan like, no le dan gracias, no le dan compartir, pero usted sube que anda allá en el campo, en la rueda, ¿va? Y dejan a criticar lo que anda en la rueda, pues. Entonces, por eso es que como cristianos, oiga bien, debemos de ser diligentes. Versículo 14. Y dice la Escritura, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
Padre, bendice tu palabra. Señor, ayúdanos a poder interpretar, a exponer la Escritura, y que en esta noche, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones. Bendícenos, en tu nombre hemos orado. Amén. Entonces, amada iglesia, una de las palabras que el apóstol Pablo ocupa en el versículo número 14 es la palabra inmundo. Y oiga bien, y lo que Dios da y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es inmundo, no lo podemos llamar inmundo. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo trae la enseñanza en esta noche, oiga bien, de que lo inmundo que otros puedan ver, porque son débiles en la fe, nosotros no se los debemos demostrar para que no declaren las cosas inmundas. Porque cuando usted sube o yo subo, oiga bien, una publicación en la mente de esa persona es inmundo. Por eso si usted va a la playa y se pone traje de baño, ¿por qué usted va a andar subiendo fotos en traje de baño? Más que la hermana allá en la playa se suelta, se le olvida que es creyente, ¿verdad? Y encena casi la mitad del busto. No, aquí no pasa, pero en otros lados podría pasar. Entonces, oiga bien, la hermana dice, aquí en el muelle de la Libertad, y enseñando toda la pechuga, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mejor no suba nada y disfrute su viaje. ¿Por qué? Porque va a servir de piedra de tropiezo. Y ya viste la esposa del pastor. ¿Ah? Y los hermanos hacen un grupo aparte del que tienen en la iglesia. Miren la hija del pastor cómo anda en la playa, vendiendo carne anda. ¿Ah? Miren la esposa del pastor cómo va a la playa. Entonces, por eso es que usted y yo, oiga bien, debemos de ser diligentes, no sirvamos de piedra de tropiezo. Entonces Pablo comienza afirmando categóricamente que nada es inmundo en sí mismo, porque ir a la playa no es inmundo, hermano. Usted puede ir a la playa, pero si ocupa un traje de baño, debe de ser decoroso el traje de baño, hermano. No se va a poner un traje de baño como el que se pone en la brasileña, ¿verdad? No, se va a poner un traje de baño y oiga bien, y se va a poner una calzoneta, ¿verdad? ¿O va a andar sin calzoneta en la playa, solo con el traje de baño? No. ¿Y qué tal allá la vio el pastor? Ajá, hermana, le voy a decir. ¿Ah? Entonces, sin embargo, inmediatamente Pablo añade que si alguien piensa que algo es inmundo, entonces algo es inmundo para esa persona. Por eso, oiga bien, que el cristiano, o sea, el cristiano maduro, así como usted y yo y aquellos que nos ven a esta hora, debemos de pensar, de meditar antes de actuar. Yo sé que Dios lo bendice, pero no a todos le agrada lo que Dios le pueda dar a usted. Entonces, mejor no lo publique. Y por eso me puse de ejemplo yo, ¿qué pasaría si yo todos los fines de semana digo, aquí ando en la pampa? ¿Ah? Un día esto que es apogero, aquí ando en la pampa, pero afuera, pero no voy a entrar. Ajá. Aquí estoy en la pampa Coatepeque, pues ahí estoy, pero no he entrado. En el chalet de afuera me voy a echar unas pupusas. Y todos los fines de semana subiendo que aquí ando, que aquí voy, ¿verdad? ¿Qué pasaría? El pastor se está gastando el pisto en la iglesia. Y anda con toda su familia. Y oiga bien, y el débil en la fe empieza a echar cuentas. El plato de la señora 15, el del 15, el de los bichos 12. ¿Cuánto lleva ahí? Y lo que gastó de gasolina. Me paseo en el hermano. Yo por eso mejor solo paso en la casa. Bueno.
por eso no salgo. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo dice, es decir, si la conciencia de alguien le indica que comer o beber algo es malo, entonces ir en contra de su conciencia sería malo. Entonces, si yo sé que lo que voy a publicar va a servir de piedra de tropiezo en la conciencia del débil en la fe, es mejor no hacerlo. Me voy a poner de ejemplo yo, ¿qué pasaría si todos los domingos yo viniera con un traje nuevo, hermano? ¿Ah? Y tal vez el hermano no sabe que yo solo en el Génesis paso bien la cachada, ¿va? ¿Ah? Que cuando abren la puerta salgo corriendo a buscar el fardo, ¿va? Pero estoy pasándome la conciencia de otro. Por eso el apóstol Pablo siempre dentro de sus cartas dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, hermano. Es como lo de los tatuajes. Un cristiano no debe de tatuarse. Si usted trae tatuajes del pasado es otra cosa. Pero en Cristo, para mí, no existen los tatuajes. Y si siendo cristiano, oiga bien, me empiezo a tatuar, es porque el Espíritu Santo no está actuando en mí. Y si el Espíritu Santo no está actuando en mí, entonces no soy salvo. Porque ya tuvimos que haber renunciado a los deseos de la carne. Y los tatuajes son parte de los deseos de la carne. Entonces, ¿qué pasaría si yo me empiezo a tatuar? Correcto, ¿a cuántos me voy a pasar llevando? ¿Qué pasaría, oiga bien, y mediante Dios no ocurra, yo traigo otra mujer aquí a la iglesia? ¿Va? Se la sacamos, dije la hermana. ¿Va? Está bueno. Es que oiga bien, es que la congregación no debe de tolerar esas cosas. Y ese es el problema de la iglesia, que la iglesia, los que se congregan, le toleran todo a los pastores. Y aquí voy con la primera, con la segunda, con la tercera. Y la gente aplaude. Eso, quiere que esa es bayuncada. Y las mesas pastorales igual. No dicen nada. Entonces, oiga bien, por eso ese cristiano no es fácil. Por eso usted que maneja, y no caigamos en el garabato del hermano Julito, a que le dije te amo. No debemos de andar pitando 3 veces. No debemos de ser provocadores. ¿Sabe por qué? Y si alguien nos ve en la calle, hermano. Es que ese es el problema. O sea, Dios nos ve. Pero Dios no es débil en la fe. Dios nos va a dar un somatón nada más. Pero ¿qué pasaría si de repente yo voy manejando con el cigarro aquí en la boca, va? Y el hermano me ve, uy, el pastor fuma. Deme 2, por favor. Ajá. Entonces, oiga bien, por eso es que no podemos dañar la conciencia de los débiles en la fe. Debemos de ser cuidadosos. Podemos notar que la conciencia de cada persona será tomada en cuenta en el día del juicio final. Y podrá decir, es que mire, lo que pasa es que como el pastor lo hacía, y que el pastor te había salvado, y que el pastor derramó tu sangre por vos. Entonces, por eso, oiga bien, no dañemos la conciencia de las personas. Y dentro de esto, oiga bien, está el chambre. Porque con el chambre dañamos la conciencia de las personas. Y las predisponemos, oiga bien, para con la iglesia. Por eso, oiga bien, dice el apóstol, se debe tomar en cuenta al hermano débil. ¿Por qué se debe tomar en cuenta al hermano débil? Porque él necesita tener un crecimiento espiritual. Oiga bien, y le voy a decir algo, por eso, oiga bien, en las iglesias se viene ¿a qué?
a aprender de la palabra. De vez en cuando uno saca un chascarrillo, pues, para que usted no se me duerma y que usted pueda salir, quizás ya está durmiéndose y con la risa se le quitó el sueño, ¿va? Pero no es la razón de ser de un sermón estar contando chistes aquí en la iglesia. Es parte de la misma homilética que el pastor debe de tener, que cuando ve que alguien se está durmiendo, entonces el hermano reacciona, ¿va? O dice un chascarrillo y la gente se ríe, pero no debe de ser eso siempre, hermano. El pastor no tiene que estar hablando cosas en doble sentido aquí en el púlpito. No, hermano, no se debe de mencionar. ¿Por qué? Por los débiles en la fe. Y ni aún si no hubieran débiles en la fe, no se deben decir cosas de doble sentido. ¿Por qué? Porque esas son cosas de la carne y nosotros ya no moramos en la carne, moramos en el Espíritu. Aunque nada es inmundo en sí mismo, el creyente, además de tomar en cuenta su propia conciencia, también debe de tomar en cuenta la conciencia de los demás. Y mire lo que dice el versículo número 15 del capítulo 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Usted sale a comer con sus amigotes y dentro de su entorno de amigos posiblemente hay alguien que va a comer y se toma una cerveza. Y usted viene y le toma la foto a su comida y sale la cerveza. Y sale en posición como que usted como que es suya. Y la pone ahí de historia. ¿Ah? Aquí en el Mahahual Beach. Ajá. Y un hermano mira, o sea que se echa una por lo menos. Y mira el cóctel que se ha comprado. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Oiga bien, no dañemos a las personas. Y es pecado publicar. No es pecado, hermano. Si usted lo puede hacer. Pero oiga bien, deben de ser cosas que no ofendan a los demás. Por lo tanto, debemos entender que lo que comemos o bebemos es muy secundario. Lo importante es no hacer tropezar o ofender a otro hermano. Entonces debemos, oiga bien, de tener ese autodominio sobre las emociones para no pasarnos de llevando a la comunidad de creyentes de nuestra iglesia. Por eso usted va a echarse un pedacito de carne. ¿Por qué va a pedir vino? Va por igualado. ¿Ah? ¿Sabía que a veces... Ah, vaya, hermanita, entonces, oiga bien, a veces solo porque los demás lo piden, pues nosotros también. O sea que usted camina por la mente de los demás. No. Usted sabe, oiga bien, que no debemos de tomar vino. Mejor pide una piña colada sin piquete. Ajá, sin piquete. ¿Ah? Debe de, oiga bien, de no hacer cosas que puedan dañar la mente del cristiano débil. ¿Por qué? Porque esa persona puede agarrar las cosas al revés. Entonces empiezan a aparecer aquellos que dicen, es que yo soy de los cristianos que chupa poquito. Yo soy de los cristianos que robo poquito. Yo soy de los cristianos que hay unos que tienen 5 viejas, yo solo tengo 2. Entonces empiezan a compararse, ¿pero por qué? Porque alguien le dañó la mente.
Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 14 hace el énfasis que debemos de cuidar, oiga bien, la mente del nacido de nuevo. Viene un hermanito nuevo y le estoy diciendo, no un inconverso, alguien nuevo a la iglesia que ha andado rodando por muchas iglesias y que es un hermano de una fe débil. Y encuentra a dos hermanas platicando en la puerta y hablando del que canta. O sea, no pasa aquí, es un ejemplo. Ya nos van a platicar las hermanas ahí en la entrada. Y la hermanita va entrando y oye, mira, y hoy va a cantar ese. ¿Qué hace en la vida del nuevo que viene? Ya esa persona se sentó ahí, pero oiga bien, está diciendo, vine a caer a otra iglesia igual o peor que quizás yo no me vine. Y si critican al que canta, me imagino que eso después del culto, tacos al pastor almuerzan. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tengan sujeción, porque el que murió por ustedes es Cristo, no han sido ustedes. Y Cristo, oiga bien, les va a pasar la facturita allá en el día de los premios, en el bimá de Cristo. No para perder salvación, pero sus premios, ¿cómo serán? Usted va a vivir en la casa de allá del fondo del barranco, ¿verdad? Y quizás al otro que le dañamos la mente va a estar en una mansión. Claro, no va a haber cero pero las garantías que nosotros, oiga bien, podemos perder por servir de piedra de tropiezo. Y dice en el versículo 20 y 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, oiga bien, ¿a qué nos lleva esto? A que debemos de ser más diligentes con las cosas que publicamos. A ser más diligentes con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser. A ser más diligentes y cuidadosos, oiga bien, ¿con qué? Con nuestra lengua. En nuestro servicio. En lo que hacemos, en nuestro entorno. Fíjense que uno de los mayores problemas que los cristianos tienen es que somos malos trabajadores. Antes decía, se contratan solo personas cristianas. Porque el cristiano era bueno para trabajar, era diligente en sus puestos. Ahora nadie quiere contratar a un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque no damos el ancho. Porque somos malos empleados. Porque quieren, oiga bien, queremos que nos paguen sin hacer nada. Llegamos tarde, nos vamos antes. No cumplimos las reglas del trabajo. Y somos cristianos. Y la persona inconversa ve nuestras actitudes, que solo pasamos chambreando del jefe. Y ahí en el trabajo, que el jefe tiene sus preferidos, que el jefe aquí, que el jefe allá, que no, hombre, que es el maestro, y menos mal que es el pastor de la iglesia. Diciendo que el jefe aquí, no, hermano. Y las personas inconversas, ¿qué dicen? Menos mal que es un cristiano, va. Y se sientan a comer y el cristiano ni ora, porque le da vergüenza que lo vean orando por los alimentos. Y el inconverso dice, vaya que ore el hermano. Y el hermano solo dice, Señor, bendice estos alimentos que van para adentro. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos convicciones en nuestra vida. Y como no tenemos convicciones en nuestra vida, muchas veces pasamos a ser de los cristianos débiles en la fe.
Porque nos decepcionamos. Porque como el evangelio no funcionó a mi manera, ¿verdad? Entonces me decepcioné del evangelio. Y entonces dejo de venir a la iglesia. Dejo de servir en la parte donde estaba sirviéndole al Señor. Y entonces viene la carreta y digo, mejor lo voy a ver por internet. Y de repente usted se desconectó de la presencia de Dios. Y como me desconecté de la presencia de Dios, oiga bien, mis frutos van a empezar a brotar de acuerdo a mi alejamiento con Dios. Y de repente usted anda allá en los carnavales que hacen en los parques. Se va a bailar allá al centro. ¿Ah? Se empezó a rejuntar con toda la majada. De repente el hermano anda tomando. Anda con un cigarro en la boca. Se ha hecho un gran mal hablado. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios, caímos en los débiles en la fe, y ser débiles en la fe me llevó, oiga bien, a abrazar el pasado otra vez. Pues. ¿Todo por qué? Porque dañaron mi conciencia débil. Porque dejé, oiga bien, que a través de mis actitudes las personas le llamaron cosas inmundas a lo que nosotros disfrutábamos. Por eso le dije yo hace un rato, si ir a la playa no es prohibido, hermano. Vaya y venga como que es camarón de allá, si ese no es problema. El problema es cómo actúo en la playa. Yo por eso le decía aquel día, si usted va a ir a la playa, en vacaciones, trate de ir a una playa que no sea muy llena, muy concurrida. Váyase a una playa que sea, no se va a ir a meter al Majagual, pues. No se va a ir a meter a un balneario. Siempre hay lugares que son un poco más reservados. Invierta en lo que usted va a ir. O va después. ¿Por qué? Porque ya le van a andar saliendo los ojos. Pues. Va a ir a entrar en pleito con su cónyuge. Porque la señora lo va a ver que está viendo a otra. Pues como las mujeres tienen visión 360. Ajá, las mujeres, usted le ve el ojo aquí, pero con este ya lo cruzó, que lo está viendo aquí, ve. A la mujer no se le va a escapar que usted está viendo, y usted es ahí de disimulado, va a quedar, toda la señora le dice, vas a quedar visco. Yo antes, cuando no me había compuesto totalmente, es que sí lo voy a decir, ¿verdad? A veces íbamos en el carro y me decía, así que sos sinvergüenza, va. ¿Y por qué la ves? Así me tenían bien cachado, hermano. Entonces lo que hice fue comprarme unos lentes para que no me viera. Son mentiras. No, entonces empecé, oiga bien, empecé a pedirle al Señor que me diera una mente recta, pues. Que me ayudara, oiga bien, a que mis ojos no se desviaran. A mantenerme bien en mi camino. Igual yo puedo ver que viene una mujer que es bonita o que es agraciada, yo aparto la mirada, hermano. Yo mejor veo un punto, ¿para qué? Para no ser de piedra de tropiezo a otro. Se imagina que yo vaya manejando de aquí para abajo y venga una muchacha y yo le diga, adiós mamacita, y la hermana comprando fruta. ¿Qué va a decir la hermana? Menos mal que nos acaba de predicar el pastor hoy en el culto a las 10. Mire, ¿y por qué le digo esto? Porque pasa en la iglesia. Y nos estamos llevando de encuentro a muchos débiles en la fe y los estamos retornando a las redes del diablo. Por eso los hermanos no quieren venir al culto, por eso la gente ya no quiere ir a las iglesias. Porque vienen a encontrar de lo mismo, oiga bien, dentro de las iglesias. Pero ¿qué dice el apóstol en el capítulo 14 de la carta de los Romanos, versículo 19? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe?
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe es pecado. Oiga bien, nosotros aquí, cuando hay noches de fe o vigilia, o comemos frijoles con huevitos, plátano o tamales. Sería injusto que yo trajera un supercampero y en medio de ustedes me pusiera a comer en un supercampero. ¿Por qué? Porque haría tropezar a muchos ahí. Gran hartada la que se está pegando el maestro. Y se lo digo así porque muchos así podrán decirlo. Y a mis hijos una hamburguesa, el Wendy's cada uno. Y a la señora una ensaladita. Para que no engorde, está bueno. ¿Ah? ¿Qué pasaría ahí abajo, hermano? Y a nosotros tamales. Es plano ese pastor, hermano. Mejor me voy. Mejor me voy. Y se van. ¿A causa de qué? De la comida. Y le voy a decir algo. Yo cuando hacemos una actividad aquí, si es posible que me sirvan de último. O a veces les digo a los hermanos, los servidores quedamos de último. Si alcanza para nosotros, bueno. Pero primero es la congregación. Y un servidor dice, sí, pero usted ¿por qué no tiene hambre? Yo sí tengo. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, por eso, oiga bien, el pastor debe de ser visionario para no dañar el corazón de ninguno. Entonces, ya cuando todo se haga, entonces ya me sirven a mí. Y me ponen 8 pedazos de carne, va, todo lo que sobró. No, todos debemos de ser de un mismo sentir. ¿Cuántos débiles de la fe llegan a comer a Fusate? Porque todas las personas que comen afuera de Fusate, no todas son indigentes. Hay unos que yo los veo y como que trabajaran en un call center, hermano. Y llegan a comer. Pero ¿qué pasaría si yo dijera, ustedes como no escucharon palabra, a ustedes no les vamos a dar? Ni cantaron, es más, allá estuvieron chabacaneando, ¿ve? ¿Qué pasaría? Dejáramos una mala impresión en la mente y en el corazón de esas personas. Y nosotros llevamos para todos, hermano, sin hacer acepción de personas. Lo único que nosotros vigilamos es que no se vaya a repetir uno. Eso es lo único que se vigila. Porque hay unos que rapidito le echan al volado y están haciendo cola. Ajá. Por si va a haber reprise, dicen. Y ahí están, hermano. ¿Va? Pero ahí, no, fíjese, a usted ya le dimos, le decimos. Estamos dándole a los que todavía no le hemos dado. Entonces, oiga bien, debemos de ser bien responsables. Porque dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué? Porque usted es bienaventurado cuando usted es diligente en las cosas que va a hacer. Con esta foto puedo dañar a alguien, esta no la voy a publicar. Oiga bien, ahora escuchaba yo un predicador que decía, usted ve que el hermano viene con un escapulario y lo critica, pero usted anda con un pantalón bien apretado. ¿Y entonces? ¿Qué debemos de hacer? Usted venga a lo suyo. Fácil. Porque ¿qué pasa si yo le digo, mire hermano, gran escapulario verde que ha traído con el santo niño de Atoche?
O sea, eso a mí no me interesa, hermano. No me interesa que esa persona que entró con el escapulario se convierta en esa silla, que recibe el mensaje de Dios, y que si, oiga bien, y que si él abre su corazón a Dios, Dios le va a poner el Espíritu Santo de Dios, que lo va a convencer de pecado y va a transformar su vida, su vestuario y todo, pues. Yo por eso digo, las iglesias estamos abiertas para cualquiera. Ahí puede entrar un peludo todo marihuano con chori, no. Sí, así va a entrar. Pero si conoce a Cristo, Dios lo va a pasar por un proceso que lo va a restaurar y lo va a renovar. No va a pasar aquí 20 años y con el pelo largo, pues. No, el Espíritu Santo lo debe de convencer que esa no es la vestimenta de un hombre. Igual que con un homosexual o con una lesbiana. Va a venir a la iglesia. Y si esa persona ha venido con la intención de encontrarse con Dios, esa persona va a ser transformada en así. Pero no tiene que estar bajo la mirada de los críticos, va. Y mira cómo vino hoy. ¿Ah? Hoy sí parece más hombre que mujer. Y la gran murmuración, va. No podemos. ¿Por qué? Porque vamos a dañar el corazón de un débil en la fe. Y de repente se puede levantar un loco ahí. Bueno, hermanos, ¿y a ustedes qué les pasa? Porque no un cristiano criticando al otro. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Bienaventurados los que meditan, oiga bien, y no sirven de piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Entonces la iglesia, oiga bien, debe de estar en unión, perseverando todos los días por mostrar el amor de Cristo. Y oiga bien, y ser una iglesia pura y sin mancha, por la cual Dios vendrá cuando suene la trompeta. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, porque hoy cerramos el capítulo número 14 de la carta a los Romanos. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes. Ayúdanos, Padre, a actuar con cordura. Que seamos bienaventurados, Dios, con nuestro testimonio. Que no dejemos, Dios, que la carne gobierne nuestras mentes y nuestros corazones, y a través de nuestras acciones, de nuestras publicaciones, de lo que hacemos, Padre, podamos dañar el corazón de un débil en la fe. Que podamos mostrar siempre rectitud. Que seamos decorosos en nuestra vestimenta. Que seamos decorosos, Dios, cómo nos comportamos en la iglesia. Que seamos decorosos en lo que publicamos, en nuestras comidas, en nuestras salidas. Que no dañemos el corazón del débil, la mente, su conciencia. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia amada, una iglesia en unidad. Que podamos vivir, Señor, en este lugar esa verdadera coinonía que tenía la iglesia primitiva, Señor, donde nadie era más que nadie, sino que toda la iglesia estaba en ese mismo sentir, de adorarte, de exaltarte y de llevar el evangelio hasta la última de la tierra, donde nadie quería ser mejor que otro, sino que querían que tu nombre fuera exaltado y llevado, Señor, por todas las regiones. Ayúdanos a hacer esa iglesia pura y sin mancha, gobernada y ministrada y dirigida por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a dar un buen testimonio donde quiera que vayamos y andemos, y no le demos de qué hablar al débil en la fe. Que a través de nuestro testimonio las personas puedan ver el cambio que puede operar tu Espíritu Santo cuando abrimos las puertas de nuestros corazones a ti.
Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares en esta noche. Gracias por cada uno de los milagros que derramaste sobre cada una de aquellas familias, Dios, que hemos estado acá en la iglesia, que se conectaron a través de esta transmisión, que verán, Señor, este servicio, que puedas tú bendecir su mesa, que puedas proveerle empleo al que no lo tiene, que puedas ayudarles, Dios, en medio de la angustia, de la tribulación, que seas tú prosperándoles en todo, Padre, y ayudándoles. Sana nuestra tierra, ensancha nuestro territorio. Señor, seguimos orando para que nos bendigas, que nos regales, Dios, un microbús para el ministerio, para ir domingo a domingo, Señor, al área de Fusate y poder compartir tu palabra con los ancianitos, con las personas indigentes, para ir al evangelismo, Señor. Oramos, Padre, para que nos regales la bendición para adquirir este inmueble, Señor, y poder ampliar el templo. Te lo pedimos a ti porque eres el dueño del oro y de la plata, y tú, Señor, sabrás cómo hacerlo. Bendice cada familia, cada hogar que se congrega acá en la iglesia. Oramos por aquellos hermanos que están pasando por procesos difíciles en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios. Que seas tú, Señor, dándoles paz en medio de esa tormenta que viven, Dios. Que encuentren ese refugio en ti, Padre, y que puedan reconocer que separados de ti, nada podrán hacer. Por los desanimados, Dios, por los de doble ánimo, te pedimos, para que cambies sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, y puedan anclarse en ti, Señor, para no moverse. Gracias por esta hermosa noche, Señor, de oración y estudio bíblico. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos el culto de mujeres de fe del día sábado a las 5 de la tarde, para que nuestras hermanas puedan venir a cantarte, a adorarte, a recibir ese mensaje del cielo que tienes preparadas para ellas. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanas. Nos vemos el sábado a las 5 de la tarde. Bendiciones para todos.